Vamos a esta semana, el seminario de esta semana es la palabra como herramienta. Recuerden que estamos en el mes de hermanos hablando de las herramientas que el Señor nos ha dado. Y vamos a 2 Timoteo 2:15. ¿Cuántos creen que la palabra es una herramienta poderosa? Amén, ¿cierto? La palabra, porque la palabra es viva y es eficaz. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mire que dice el Señor, procura con diligencia. Allí la palabra diligencia, buscándola en el original, en el griego, en el 4704, y nos manda ya al 47010, quiere decir usar velocidad. La palabra diligencia quiere decir usar velocidad, hacer esfuerzo, ser pronto o ferviente, procurar con diligencia, solícito. Ese es el significado de la palabra diligencia en el griego. Mire que primeramente dice usar velocidad. Es el Señor que procura con diligencia. O sea, que usted y yo, hermanos, tenemos que presentarnos delante del Señor con diligencia, como dice allí la palabra del Señor. Usar ese de velocidad, no es ahí como si queremos, con pereza, hermano, no, por eso dice que usar velocidad, eso es una persona que es diligente. El Señor nos llama a usted y a mí. ¿Cuántos han sido llamados por Él? Eso, yo creo que ya estamos seguros, ¿cierto? No hay duda de que el Señor nos llamó, que somos obreros y hermanos, y el Señor nos dice que debemos de ser diligentes y se use de velocidad. En este caso, hermanos, nos está hablando espiritualmente. No podemos ser, hermanos, allí como, digámoslo así, lentos, o lo contrario de la diligencia, que es la negligencia, para hermanos, aferrarnos cada día más de la palabra del Señor, para llenarnos cada día más del conocimiento de su verdad, que es la palabra del Señor. Tenemos que ser aún en esto muy diligentes en buscar, hermanos, usar de esa velocidad para buscar esa comunión con el Señor. Mire que es doloroso uno escuchar testimonios de hermanos que llevan 20 años, otros llevan 15, otros 10, 25 años, y que le digan a uno, pastora, yo hasta ahora estoy entendiendo el evangelio. Eso es doloroso, ¿verdad? Y mire que ellos con dolor le dicen a uno, yo he perdido todos estos años que he llevado en el evangelio, porque no lo había entendido, no estaba viviendo el evangelio como era, como el Señor quiere. De pronto, por falta, o de pronto no, casi siempre es por falta de tener una buena enseñanza. Porque es que desde los ministerios, hermanos, llámese apóstoles, llámese profetas, evangelistas, pastores, maestros, esos 5 ministerios que el Señor, hermanos, ha constituido en esta tierra para los hombres. Tenemos desde allí, hay que comenzar a ser diligentes. ¿Por qué será que el Señor dice que debemos de usar de velocidad? Por eso, porque hay muchos que se han quedado estancados. Hay muchos que, aunque llevan años, hermanos, a mí o a uno le parece, a uno que ya el Señor le ha ampliado el entendimiento, uno los ve, hermanos, como muy quedados, según la palabra, en el evangelio.
en el cristianismo, no avanzan. Han pasado los años y siguen allí en la silla, de pronto aprendiendo lo mismo. Hay pues muchos hermanos dicen, bueno, uno entiende y dice, bueno, la culpa muchas veces no es ni de ellos, ¿cierto? Sino de aquellos al cual el Señor nos ha dado un ministerio para enseñar a su pueblo, para instruir al pueblo de Dios. Porque si desde el mismo ministro no entiende la palabra, no entiende el evangelio, lo que el Señor nos quiere enseñar, pues hermanos, ¿cómo va a estar allí la congregación, las ovejas? Estancadas, ¿cierto? Hablando espiritualmente, no avanzan. Y se han quedado en lo básico. Como dice el apóstol Pablo, hermanos, hablando de los niños espirituales, se quedaron niños, tomando lechita. Y como no estaban todavía maduros espiritualmente, hablando del entendimiento, pues no se les podía dar allí, hermanos, comida sólida. ¿Qué pasa con un bebé allí recién nacido? ¿Qué se le da? Lechita, ¿cierto? Pura leche. Son varios meses tomando leche. Espiritualmente también es así. Nosotros llegamos a un lugar allí donde el Señor nos puso, cuando nos hizo el llamado, mis amados hermanos, que el Espíritu de Dios nos convenció de pecado, de juicio y de justicia. Y llegamos pues a tomar ¿qué? Esa leche espiritual. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que avanzar y no de cualquier manera. Dice, hermanos, tenemos que usar la velocidad, o sea, la diligencia. Tenemos que ser diligentes, hablando espiritualmente. Y saben, mis amados hermanos, que hay veces también es culpa de las ovejas, porque menosprecian la enseñanza. El Señor les pone a alguien, un ministerio, como es el maestro, y desechan la enseñanza. Y nada más aquí lo podemos ver. Una de las cosas que me duele es eso, que aquí tenemos muchas escuelas, como para que ustedes avancen, como para que ustedes, como dice el Señor allí, use esa velocidad, esa diligencia para avanzar, para, hermanos, llenarse en ese conocimiento de la palabra, de la verdad de Dios y que salgan a enseñarle a otros. Eso es lo que el Señor quiere. Pero empiezan una escuela y empiezan una cantidad, y uno dice, uy, gloria a Dios, que los hermanos han entendido la palabra y que han entendido que se deben de preparar, capacitarse y bueno, pero resulta que esa diligencia, esa velocidad que deben de tomar comienzan a menguar. Y ya, hermanos, comienzan la mitad en una de las escuelas, cualquiera que sea. Y después la tercera parte. Y terminan unos pocos. Y usted sí sabe, mis amados hermanos, lo que hemos estado aprendiendo a través de la escuela de Cuida tu Corazón, hermano, eso también es una atadura. Que empezamos una cosa y no la terminamos. Lo digo por mí, no lo digo por nadie más. Porque así era yo también. Empezaba algo y no lo terminaba. Por el temor, por, bueno, tantas cosas, pretextos, ¿cierto? Que el enemigo le pone allí a uno, hermanos. Pero mire que uno, a través de hacer, hermanos, esa escuela, ese pasar por ese proceso, uno ve cómo el Señor lo va libertando a uno de todas esas cosas. Porque eso puede ser una herencia también. De pronto tus padres eran así como relajados, ¿cierto? Como que les daba lo mismo una cosa que otra. No estudiaron porque empezaban y no terminaban. Todo esto hay que mirarlo en nuestra casa, en nuestra familia. Y hermano, esa es otra, que mire que se empezó la escuela de Cuida tu Corazón, que son los primeros sábados del mes.
Hermano, y como yo le digo a los hermanos que vienen, a los que son diligentes, hermanos que han entendido allí la palabra, digo, Dios mío, es que era que esto nos faltara sillas, donde el pueblo de Dios entendiera, hermano, la importancia de la sanidad interior, mejor dicho, era que aquí no cupiera las personas, con ese anhelo, con ese deseo de vivir verdaderamente el evangelio. Es que una persona que está atada, hermanos, no avanza, y queda allí estancados. ¿Por qué? Porque como su alma todavía no ha sido libre, hermanos, entonces, pues allí hay un impedimento para que haya un avance, hablando espiritualmente. Entonces, mire que hay que entender, mis amados hermanos, que si el Señor todo nos lo pone ahí, el Señor nos ha dado la herramienta. Él no solo nos hizo un llamado para permanecer todo el tiempo en una silla, en las mismas, hermanos, no, Él quiere que usted y yo avancemos, que seamos, ¿qué? Diligentes, ¿cierto? Mire que eso es algo que el enemigo ha puesto, ahora que en el espíritu de me de caer en cuenta allí, los jóvenes con ese vigor que tienen, hermano, porque la verdad que la juventud es hermosa y en el Señor mucho más. Un día le decía al Señor, uy Señor, qué rico yo haber vivido una juventud con el conocimiento que tengo ahora de la palabra y todo, pero bueno, el Señor todo lo hace perfecto, ¿cierto? Pero uno ve ahora a esos jóvenes, hermanos, que aunque vienen a una iglesia, aunque se les enseña la palabra, hermanos, y aunque se les da un buen ejemplo, uno los ve, hermanos, si es para trabajar, es como con esa lentitud. ¿No usan de qué? De velocidad, como dice allí. Les falta diligencia. Yo nada más aquí yo me pongo a observar a los servidores, mientras que mis hermanas que ya son de edad madura, hermanos, yo las veo que ellas parecen unas hormiguitas, déjale para allá y llegan y limpian una silla y acomodan y eso es para allá y para acá. Y uno ve un joven y hasta dormido en las sillas. Y uno dice, Dios mío, en vez de usar todo ese vigor que el Señor les ha dado, esa fuerza, ese ánimo para, hermanos, hombre, si están sirviendo al Señor, hágalo diligentemente. Si tenés un trabajo, hágalo con diligencia. En todo, usted y yo tenemos que resplandecer donde quiera que vayamos, amén, porque somos luz. En todo tenemos que resplandecer. Ser ejemplo. Pero no, a mí la verdad me duele. Yo era un joven así, Dios mío, con un joven uno tiene tanto que dar y todo, y aún hasta físicamente, y que no hay que empujarlos. Si están trabajando hay que empujarlos porque no. Entonces uno dice, ay, tremendo. Y ahora pues yo buscando allí ese significado de diligencia, y decía yo, uy, usar de velocidad, Dios mío, despiértanos. Tenemos que volar. Amén. Hablando espiritualmente, volar, hermanos, en la palabra, llenarnos cada día de ese conocimiento de la verdad, para que así, hermano, en medio de la iglesia, ya, hermano, no haya ceguera, sordera, no. Qué rico, hermanos, que al menos aquí, que el Señor nos ha puesto, hermanos, quien nos enseñe, que al menos aquí, que se imagínense toda la congregación, hermanos, entendida en la palabra, con ese anhelo de servir al Señor, hermanos, de salir a predicarle al uno, al otro, comenzando por la familia, pero primeramente con nuestro buen ejemplo, ¿cierto? Con nuestro buen testimonio, porque podemos hablar muy bonito, pero si la gente no ve que nosotros vivimos eso tan bonito que hablamos, que aunque hablamos muy bonito, vivimos feíto, no, qué triste, ¿cierto? No, tenemos que primeramente dar un buen ejemplo y hermanos, que esa palabra que usted le vaya a dar a alguien, a su familia, ellos vean que de verdad en usted ha habido una transformación, que ellos vean que usted pone por obra la palabra.
Por eso el Señor dice que debemos de darle un buen ¿qué? Uso, ¿cierto? Dice, procura con diligencia, vuelve y léalo allí, 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo nos debemos de presentar delante del Señor? Aprobado. Bueno, vamos allí. Bueno, dice usar velocidad, hacer un esfuerzo. Si continuamos con la palabra diligencia. Ser pronto, ferviente, procurar con diligencia, solícito. Ese es todo el significado que tiene la palabra diligencia según Timoteo. Y aprobado, ¿qué querrá decir la palabra aprobado? ¿Cómo nos debemos de presentar? Dijimos aprobado, ¿cierto? Allí en el griego, en el 1380, la palabra aprobado quiere decir propiamente aceptable, corriente, después de aquilar. Bueno, se me olvidó buscar la palabra aquilar, ¿qué quiere decir? Dice aprobado, resistir la prueba, aprobar. Mire que, hermanos, dice propiamente aceptable, primer significado que tenemos allí de aprobado. O sea que cuando usted y yo nos presentamos delante del Señor, primeramente diligentemente, ¿cierto? Con diligencia, presentarnos ante el Señor, pero también tenemos que estar aprobados por Él. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, o sea, aceptable, como dice allí el significado. Como obrero, ¿cuántos obreros hay aquí del Señor? Todos, ¿cierto? Lo hemos aprendido, hermanos, en todos estos días. Somos obreros del Señor. No que porque usted no, de pronto no está parado allí sirviendo o en algún grupo de la iglesia, no, usted es un obrero de Dios. Porque a donde quiera que usted vaya, usted tiene que dejar en alto el evangelio. Dejar un buen testimonio, hablarle a las personas. Que si encontró a alguien ahí desesperado o con depresión, bueno, arrímese o háblele, ore por esa persona. Siempre, hermanos, donde quiera que vayamos, podemos, mis amados hermanos, ser esos obreros del Señor, trabajar para el Señor. Amén. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Bueno, la palabra obrero en el 2040 y después nos manda ya el 2041, quiere decir trabajador, figurativamente maestro, hacedor, obrero. Mire que la palabra obrero dice que quiere decir trabajador primeramente, dice figurativamente maestro, o sea, en todo momento usted y yo tenemos que estar, hermanos, en pos de que de enseñarle a los demás. Aquí vienen a veces vienen personas nuevas que quieren conocer al Señor. Ellos se le arriman a uno a hacerle preguntas, entonces qué bueno que usted y yo, mis hermanos, podamos responderles esas inquietudes a ellos. En la casa, a los niños. Oye, alguien que le gusta preguntar mucho son los niños. Ellos vienen y usted puede verlo ahí como supuestamente distraídos, pero ellos están poniendo cuidado. Y después le llegan a uno con unas preguntas que si no estamos allí, hermanos, preparados en cuanto a la palabra, pues hasta lo corchan. Que es que los niños ahora son muy inteligentes, son muy entendidos. Por eso hay que enseñarle la palabra a los niños también. Y el Señor lo dice en Deuteronomio, en todo momento. ¿Por qué? Porque ellos también entienden, mis amados hermanos, la palabra. Entonces dicen, vamos por obreros, dice hacedor, obrero. En el avergonzarse, ama el significado avergonzarse, en el 4:22 y el 1
dice que quiere decir como partícula negativa, derivado del 1909, y el 153 quiere decir no avergonzado, por implicación, irreprensible, no tiene de qué avergonzarse. Ese es el significado de la palabra avergonzarse. Entonces, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Qué bueno que usted y yo, como obreros que somos del Señor, como les decía, hermanos, pues que no tengamos nada que avergonzarnos, no tengamos nada oculto como lo hemos aprendido, que seamos sinceros los unos con los otros, que usted y yo no tengamos nada de qué avergonzarnos. Ese es un obrero aprobado delante del Señor, aquel que es diligente, aquellos que se presentan delante del Señor como aprobados. Dice que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuántos creen que la palabra hay que usarla bien? Claro, si usted y yo no la entendemos, pues ¿cómo la vamos a poder enseñar a otros, cierto? Lo primero que debemos de hacer usted y hermanos y aprender es en oración pedirle al Señor, Señor, trae a mi vida entendimiento, dame entendimiento de tu palabra, de tu verdad. Porque si nosotros le vamos a hablar a otros y le vamos a enseñar mal, pues él va a aprender mal. Y por eso ahora, como les decía al principio, por eso hay muchos estancados en el conocimiento de la verdad, hablando espiritualmente. Estamos viendo un tiempo en que el Señor está trayendo un entendimiento poderoso a su pueblo. ¿Cuánto lo creen? Claro. Pero entonces tenemos que orar también por todos, por los demás. Dice, oremos los unos por los otros, para que el Señor traiga ese entendimiento, no solo a nosotros, sino a toda la iglesia. Amén. Porque la iglesia del Señor, ¿cuántos son? La iglesia es una. Somos el cuerpo de Cristo. El Señor no solo va a venir por Bethesda, no, el Señor va a venir por su iglesia. Amén. Y por eso usted y yo preparémonos para que así le podamos enseñar a otros. Ya hay veces escucho personas que dicen que son evangélicas, hermanos, y salen con unas cosas y yo no sé de dónde las sacan. Porque la Biblia no lo dice. En la Biblia no lo vemos. Por eso el Señor aquí dice que usa bien la palabra de verdad. Y allí nos manda el 51:14, quiere decir hacer un corte derecho, hablando figurativamente. O sea, usted y yo tenemos que andar derecho, usar la palabra bien. Dice también dividir y entre paréntesis exponer correctamente. Mire que dice el mensaje divino y al final termina diciendo bien. Entonces, usted y yo tenemos que aprender, hermanos, dice a exponer, a hablar correctamente ese mensaje divino que es la palabra de Dios, el evangelio del Señor. Amén. Ese es el significado allí de la palabra usa. Y por eso allí dice la última parte, usa bien la palabra de verdad. Mire que yo he escuchado cristianos que todavía dicen, es que el Señor, la palabra dice, o el Señor dice, ayúdate que yo te ayudaré. Yo no he podido encontrar la cita. ¿Usted la ha encontrado? Eso lo dicen los del mundo, ¿cierto? Y que al que madruga Dios le ayuda, tampoco lo he podido encontrar. Entonces, y son cristianos, y que conocen la verdad, y ellos escuchan diciendo estos proverbios del mundo y saben, y ya se mueven la cabeza. Es decir, no, venga, un momento, la palabra no dice eso. Yo a más de una persona le he tenido que corregir. ¿Y dónde dice? Yo no he visto en la palabra que lo diga. No, sí, yo creo que por ahí que lo dice, lo que a mí me enseñaron. ¿Le enseñaron qué? ¿Bien? No, ¿cierto? La persona que le enseñó, a ese cristiano le enseñó mal, no usó bien la palabra de Dios. Y así, hermanos, nosotros mismos, yo creo que no solamente a mí, sino a varios, nos pasó que nos enseñaban cosas que la Biblia no decía. Que la palabra de Dios no decía.
Pero como uno era así, uno llega pues nuevo, pues uno se comía todo lo que le decían. Y si de pronto la persona es allí como perezosita para leer, el cristiano, no le gusta escudriñar la palabra, no vaya a la casa y dice, ve, voy a volver a estudiar lo que me enseñaron, a ver dónde es que está, a ver si de verdad quiere decir eso. Espíritu Santo, ayúdame a entender, pedirle al Espíritu de Dios que nos guíe a toda verdad, que no nos deje confundir. Nosotros comenzamos así, descubríamos muchas cosas que pronto nos enseñaban y uno decía, pero no, ahí no dicen. O lo que decía allí, que hermano quería decir otra cosa muy diferente. Entonces, miren, por eso hay que usar bien la palabra. Usarla bien. Esa es una responsabilidad bien grande. Algo que yo sí, hermanos, temía mucho, hermanos, me daba mucho temor la consejería, aconsejar a alguien, porque a mí me daba temor ir a dar un mal consejo, algo que de pronto allí no dijera la Biblia o que yo había entendido mal. Y esa parte de la consejería pues es algo muy delicado. Tiene que ser la persona entendida en la palabra y una persona que reconozca, bueno, no, yo sé, la verdad que yo esto que usted me dice allí, no sé qué decirte, pero entonces yo sé quién la puede ayudar. Entonces, ¿qué es lo que nuestro mismo pastor nos ha enseñado? Si usted no sabe algo, pues no vaya a dar un consejo a la ligera, más bien reconozca, dígale a la persona, te voy a sacar una cita con el pastor para que el pastor te instruya, el pastor te aconseje. Eso no lo sabemos todo, ¿cierto? O alguien aquí lo sabe todo. No, el único que se lo sabe todo es el Señor. Él es el sabio de los sabios, nosotros no. Entonces, ¿por qué no va a ir a dar pena reconocerlo? Dale ese aplauso al Señor. Que usa bien la palabra de verdad. Vamos allí al significado de la palabra bien. En el 3588, y luego nos da otro conado que es el 3729, y el 30 dice que quiere decir empezar, estimular o instar, reflexivamente, lanzar o hundir, arremeter, lanzar, precipitar. Mire que un solo versículo uno comienza, hermanos, a buscar palabra por palabra y hay veces se encuentra hasta sorpresa, ¿cierto? Porque uno a veces ha leído una palabra y uno cree que significa algo, pero ya al ir allá, hermanos, a la concordancia, al griego, hermanos, uno ve que quiere decir algo muy diferente. Entonces, mire esa palabra tan sencilla, bien, pero mire todos los significados que tiene. Dice empezar, estimular, instar, reflexivamente, lanzar o hundir, arremeter, lanzar, precipitar. Y la palabra, mire que esta otra es que sí tiene un significado amplio. Palabra quiere decir en el 3004, algo dicho, incluido el pensamiento. Dice algo dicho. ¿Qué es lo que hay veces nosotros decimos? Nosotros primero pensamos algo, ¿cierto? Y después lo decimos. Entonces, por eso allí dice incluido el pensamiento. Por implicación, tema, sujeto del discurso. También razonamiento, facultad mental o motivo. Por extensión, cálculo. Específicamente la expresión divina. Y entre paréntesis dice Cristo. También quiere decir noticia, palabra, plática, pleito, predicar, pregunta, propuesta, razón, sentencia, tratado, verbo, arreglar, asunto, cosa, cuenta, decir, derecho, dicho, discurso, doctrina, evangelio. Bueno, la verdad que es bien amplia el significado. Dice exhortar, fama, frase, hablar, hecho y mensaje. Y la palabra verdad quiere decir en 3588
el hermano, bueno, esta tiene el mismo significado de bien. Recuerde que dijimos que quería decir empezar, estimular o instar. Eso quiere decir. En el 2:27 hay otro significado de esta palabra verdad que quiere decir verás, verdad, verdaderamente. Entonces, mire, todos estos son los significados de esta palabra en cuanto a 2 Timoteo 3:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Y cómo nos presentamos nosotros ante Dios aprobado? Hermanos, siempre, todas las noches, cuando ya uno se vaya a disponer allá a dormir, hermanos, presentémonos delante del Señor. Contémosle al Señor el día. Señor, mira, hoy me levanté a tal hora, hice esto, hice aquello, hablé con esta persona. Y allí el Espíritu de Dios nos va haciendo caer en cuenta de que pronto algo hicimos mal ese día. O dijimos una palabra mal dicha. Y entonces allí tenemos la oportunidad pues de ponernos a cuentas con el Señor. Cuando uno busca esa comunión con el Señor, hermano, le rendimos cuenta al Señor, pues hermano, allí nos va a ser más fácil estar aprobados delante del Señor. Porque como le digo, en ese contarle al Señor, el Espíritu Santo nos va hablando y nos va haciendo caer en cuenta de cosas, de errores que de pronto cometimos ese día. Entonces, es una bendición buscar esa comunión con el Señor, presentarnos delante de Él aprobado. No debemos pasar las cosas así, Señor, yo grité allí a mi hijo o a mi esposo, le dije esto, sí, yo sé que lo ofendí, pero pues es que él me hizo dar como enojo y comienzan allí a buscar pretextos, ¿cierto? No, eso no es lo que el Señor quiere. El Señor lo que quiere siempre de usted y de mí es reconocimiento, que usted y yo reconozcamos nuestros errores. Mire que algo que yo veo que es como muy común, muy dado a los cristianos, es a que se equivocaron con alguien, le hablaron mal, de pronto no vulgaridades, porque nosotros ya no hablamos, gracias a Dios, palabras de esa clase, pero para ofender no necesitan palabras vulgares, ¿cierto? Pero sí, de pronto hablar de mala manera, ofendiste a alguien y después o hiciste una suposición. Hay veces que uno hace suposición, yo creo que es que la fulana esto, aquello, o el fulano, y después uno se da cuenta que no fue así. ¿Y sabe a dónde está la dificultad? Que sí, de pronto delante de Dios nos reconoce y le piden perdón al Señor, pero delante de la persona no. Se quedan callados. Y no, hay que hacer las dos cosas. Si en ese momento no tiene la persona allá al frente, dígale al Señor, sí, ponerse a cuentas con Dios, pero tan pronto puedas también con las personas. Pedirle al Señor esa capacidad de pedir perdón, esa capacidad de reconocer nuestros propios errores. Usar bien la palabra. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y es lo que hemos aprendido. ¿Qué más nos dicen? Entonces, si hacemos eso, vamos a estar como aprobados, ¿cierto? Delante del Señor, si siempre usted y yo tenemos en cuenta la palabra del Señor. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que si alguien habla mal de ti, usted esté seguro o segura de que eso es mentira. Sí, porque hay personas que les gusta calumniar, ¿cierto? Y más, pues sobre todo si no tienen al Señor. Que nosotros estemos tranquilos delante del Señor y digamos, Señor, no tengo de qué avergonzar. Porque siempre estamos allí usando bien la palabra, siempre estamos siendo diligentes, mirando cómo estamos delante del Señor, que lo que estemos haciendo está bien, está aprobado delante de Dios. ¿A quién es que usted y yo le tenemos que rendir cuentas? A Dios, al Señor, que lo que usted y yo hablamos, estemos seguros, hermanos, que es palabras que edifican, palabras de bendición y no de maldición. Hay cristianos que todavía les gusta maldecir a los demás, ¿no?
El Señor dice que bendigamos y no maldigamos. El Señor no nos escogió, nos llamó para estar maldiciendo a los demás, no. Y dice, hermanos, que usa bien la palabra de verdad. Siempre usar bien la palabra. Estar muy, hermanos, siendo muy diligentes en que estamos de verdad usando bien la palabra que recibimos cada día, la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y esto, hermanos, la verdad que el usar mala palabra es algo bien delicado. Muchas veces por usar mala palabra hemos maldecido a otros o hemos dado un mal consejo, hemos dicho cosas que la palabra no lo dice, pero después no corregimos. Entonces, hermano, la verdad que hay que tener muy en cuenta siempre cómo estamos usando la palabra del Señor. Amén. La palabra de Dios es para edificar. La palabra del Señor es para enseñar. Para que usted y yo, hermanos, primeramente, la apliquemos a nuestra vida. Que mañana, hoy no alcanzamos a ver Efesios, que lo tenía allí, pero no alcanzamos. Hermanos, que dice en Efesios 5:15, mira bien cómo andéis. Hay que, hermanos, ser diligentes también en esa parte de cómo estamos andando delante del Señor. Si de verdad estamos, hermanos, viviendo la palabra, si de verdad esa palabra nos ha cambiado, ¿cuántos creen que la palabra nos cambia, nos transforma? Claro, cuando nosotros llegamos al Señor y comenzamos a conocer la verdad, la palabra de Dios, comenzó el Espíritu Santo, el Señor, a hacer la obra en nosotros, ¿cierto? A cambiarnos el pensamiento y tantas cosas que traíamos del mundo, tantas cosas que pensábamos que eran buenas, pero que a la verdad eran malas. Entonces, no, ya no, ¿cierto? Diga, ya no, porque ya estamos entendiendo o ya entendimos la palabra del Señor. Amén.